El peronismo es uno y es muchos, y creo que también el antiperonismo es uno y es muchos, y esto nos permite pensar la complejidad del tema en la Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros en su cuarta temporada. Desde aquí, la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Gustavo Contreras, el director de la colección La Argentina Peronista. Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Gracias por la invitación. Gustavo, dirigir esta colección, La Argentina Peronista, es una invitación a recorrer la historia argentina y su vínculo con el peronismo. Es una colección dedicada a peronistas. ¿La puede leer aquel que no sea peronista también? Sí, el objetivo de la colección es que sean libros para todo público, ¿no? Es lo que llamamos divulgación histórica. Y lo que hemos reunido en la colección son textos de especialistas de distintas universidades nacionales y del CONICET en torno a la Argentina peronista, pero como trama profunda de la sociedad argentina, ¿no? Hablamos de un periodo, hablamos de un momento en el cual el país transforma, ¿no? Su sentir político, cultural, identitario, y de alguna manera cambia las claves en las cuales entendemos el devenir de la Argentina contemporánea, ¿no? Entonces es para peronistas, para no peronistas, para antiperonistas, para muy peronistas. La idea es que sea una colección para todas aquellas personas interesadas en entender, bueno, la Argentina contemporánea, y ahí está nuestro gran desafío, ¿no? Por eso buscamos los mejores referentes de cada uno de los temas que hacen a esta Argentina peronista. Autores que algunos de ellos serán peronistas, otros no. Claro, de distintas tendencias, de distintas identidades políticas, pero también con distintos enfoques historiográficos. Y creo que ahí la colección tiene toda su riqueza, y creo que ahí está el eje de lo que puede aportar, ¿no?, la investigación académica para mejorar el conocimiento de la sociedad en su conjunto. ¿Surge el peronismo como una manera de contener al anarquismo, a los gremios que eran de izquierda, décadas del 20, del 30, del siglo pasado? Bueno, ahí está uno de los grandes temas, ¿no?, de la colección y de entender la Argentina peronista. Porque en algún punto la mayoría de los trabajadores, de las trabajadoras, de los sindicatos se convierten al peronismo, pero no en su conjunto, ¿no? En la Argentina siempre va a haber otras identidades políticas y sindicales, va a pervivir la izquierda en los sindicatos, el radicalismo. Entonces, aún durante el peronismo vamos a tener anarquistas, socialistas, comunistas, trotskistas, radicales, pero también vamos a tener esas situaciones intermedias, ¿no? Radicales peronistas, trotskistas peronistas, anarcoperonistas, y eso le da una singularidad a la historia argentina difícil de entender, ¿no?, desde otros países, y difícil de entender incluso, ¿no?, desde nuestras localidades, ¿no? El peronismo es un tema que constantemente sorprende, ¿no?, a propios y extraños. ¿Cómo lo definirías si un extranjero te pregunta qué es el peronismo? ¿Qué le decís? Bueno, es difícil. Cuando viajamos por congresos, en distintas instancias de investigación, siempre aparece esa pregunta. Y es difícil responderla, ¿no?, de manera sintética. Creo que estamos haciendo una colección por la dificultad de responder esa pregunta de manera breve, y sin embargo algo se puede decir, ¿no? Lo primero es uno de los ejes de la colección, ¿no? Es una trama profunda de la sociedad argentina que reordena las identidades políticas y los simbolismos
¿no? Y cuestiones más profundas que tienen que ver con lo cultural. Entonces, el peronismo pasa a sintetizar conflictos y acuerdos de la sociedad argentina. Lo segundo que podemos decir es que el peronismo no se resume a la figura de Perón, ¿no? La excede constantemente. Y podríamos decir que incluso el peronismo y el antiperonismo tienen que ver con cómo interpretan distintos sectores de la sociedad argentina la figura de Perón. Pero hay mucho de construcción desde abajo hacia arriba o desde los costados hacia arriba. Y eso es lo interesante, ¿no? Más que la pregunta ¿qué es el peronismo? Lo más interesante es preguntarnos cómo vemos el peronismo, cómo construimos el peronismo y cómo se fue dando esto a lo largo de la historia, ¿no? Con toda su variedad, con toda su conflictividad y con un montón de inventiva, ¿no? El peronismo es mucho más que el propio peronismo, ¿no? Tiene que ver con toda esa generación de ideas y de identidades que constantemente la Argentina está produciendo en torno al tema, aún hoy en el contexto electoral uno ve esa productividad constante, ¿no? En torno a cómo pensar el peronismo, a favor, en contra, en situaciones intermedias, ¿no? Porque hay, una forma de identificar, de ubicar a determinado personaje, inclusive a un movimiento o a un partido político, en un escenario derecha, centro, izquierda, simplificando, ¿no? Y el peronismo es muy difícil de identificar de esa manera porque tiene distintas vertientes. Sí, el peronismo creo que admite distintos cuadrantes, ¿no? Para pensar izquierda, centro, derecha, arriba, abajo, diagonales, ¿no? Creo que hay que ampliar las coordenadas para pensarlo e incluso así es difícil de asir, ¿no? De atrapar, de encorsetar y creo que ahí está su productividad política, ¿no? Y también su productividad académica, artística, cultural. Pero sí, es difícil de saberlo, ¿no? Mencionabas a los distintos movimientos que llegaron con la inmigración, anarquistas, socialistas, comunistas. Muchos gremios tenían integrantes españoles, que a Perón lo vieron como un líder fascista, porque era amigo de Franco, ¿no? O había estado con Mussolini. ¿Cómo explicar eso, ¿no? Y que después terminaran apoyándolo, porque a la plaza deben haber ido el 17 de octubre muchos anarquistas, socialistas y comunistas. No eran peronistas todavía. Sí, esta clave es central, ¿no? Por eso yo creo que el peronismo lo desborda el propio Perón. Son conocidas las afinidades de Perón hacia ciertos movimientos de extrema derecha, hacia el fascismo, al franquismo. Bueno, hay un viaje muy importante de Perón a España, ¿no? Donde lleva comida, donde hay reuniones diplomáticas. Y hay una clave que está dada inicialmente por la Guerra Civil Española, que es previa al peronismo, ¿no? Entre el 36 y el 39, claro. Y hay toda una construcción de las izquierdas, de quienes tenían identidades liberales, democráticas, ¿no? Una construcción en tono antifascista, ¿no? Y cuando emerge el peronismo del golpe de junio del 43, la primera lectura es que es un movimiento más en esa clave, ¿no? Por el carácter autoritario, golpista, por el lugar que ocupaba la Iglesia, los intelectuales nacionalistas. Había múltiples claves para entender la emergencia del peronismo en una clave parecida a lo que estaba pasando en Europa, y era clave el antifascismo, ¿no? Para posicionarse. Lo cierto es que entre el 43 y el 45 pasan un montón de cosas a nivel internacional y a nivel local, ¿no? Uno es el fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin también del fascismo y del nazismo. Entonces, ahí hay un contexto distinto, ¿no? Hay un agotamiento, ¿no? De este fenómeno que surgió en la entreguerras europea. Y en segundo lugar hay una apuesta muy fuerte de Perón, ¿no? Perón tiene un planteo político inicial que no camina en los términos que él propone y se va dando un acercamiento cada vez mayor con el movimiento obrero, con el movimiento sindical, que va transformando al propio Perón, ¿no? El movimiento obrero argentino también va haciendo al peronismo, también va modificando la figura de Perón y sus planes, y entonces desde ahí también hay que entender ese traspaso de muchas de las militancias anteriormente de izquierdas, ¿no? Cuando Perón levanta un programa obrerista, da lugar a derechos, a reivindicaciones, a consignas que venían levantando desde hacía muchísimos años, bueno, ahí se da parte de ese traspaso que no debe ser leído como una fascistización del movimiento obrero argentino, sino que lo podríamos ver al revés, ¿no? Como una obrerización del programa político de Perón que lo transforma también como líder político.
A mí me gusta pensarlo desde ese lado. El libro que escribí para la colección plantea esto, ¿no? El peronismo obrero y cómo las tradiciones de izquierda, las tradiciones democráticas, van encontrando un lugar en el peronismo a partir de que el peronismo es permeable a muchas de estas perspectivas. Es fascinante recorrer esos años de proscripción de Perón, su estadía en España, cómo mantiene su liderazgo y cómo, va recibiendo a distintos sectores, los sectores de izquierda que se iban organizando después de la Revolución Cubana, los sectores de derecha, a los que también recibía, y estaba proscripto y mantenía un liderazgo que iba creciendo. La proscripción se hacía insostenible, se hizo cada vez más difícil de sostener. La pregunta que te quiero hacer es si pensás que Perón era consciente de lo que estaba gestando al alimentar esos dos sectores. ¿Lo hacía voluntariamente? Bueno, eso no lo podemos saber a ciencia cierta, ¿no? Sí es interesante pensar cómo va construyendo ese liderazgo en el exilio, ¿no? Es un tema de muchísimo análisis en las ciencias sociales. Creo que había una necesidad muy fuerte del movimiento popular argentino, peronista, de generar ese liderazgo aglutinante cuando el movimiento tenía tanta conflictividad interna, ¿no? Necesitaban un arbitraje, una tutela, como parte de la dinámica, ¿no? Que iban desarrollando. Muy conflictiva, cuando decimos muy conflictiva hablamos de enfrentamientos que se llevaron también muchas vidas, ¿no? Entonces yo creo que hay una necesidad de construir ese liderazgo y hay un entendimiento rápido de Perón de las posibilidades que tiene en su condición de exiliado, ¿no? Y uno lo puede ver en las distintas fichas que va jugando a lo largo de la proscripción, ¿no? Del 55 al 73, Perón en distintos lugares, principalmente en España, ¿no? La mayoría del tiempo. Tiene reuniones, manda directivas, hace acuerdos electorales, llama a votar en blanco, apoya movimientos más radicalizados, ¿no? Incluso insurrecciones, llama a la calma. Todo el tiempo está jugando un poco a coordinar esa efervescencia, ¿no? Y desde la distancia. Y hay aceptación desde los peronistas, ¿no? De decir, bueno, acá tenemos el conductor estratégico y es el que le da unidad al movimiento, ¿no? La constante apelación del peronismo a la unidad tiene que ver también con sus múltiples fraccionamientos internos y su conflictividad interna, que es realmente muy, muy interesante y que hace convivir a la izquierda, a la derecha, ¿no? Al centro y a distintas opciones. Has hecho en algún momento una clasificación, peronistas, antiperonistas y no peronistas. Si están los antiperonistas y están aquellos que no son antiperonistas sin serlo, sin ser peronistas. Yo creo que esa distinción es válida en la historia argentina y creo que también hay una cuarta distinción que pueden ser los filoperonistas, ¿no? Gente que reconoce algunos puntos del programa del peronismo, que los reivindica, pero que no llega a identificarse, ¿no? Como peronista. Y los no peronistas son aquellas personas que sin ser antiperonistas, ¿no? Juegan alguna situación intermedia que les permite también decir, bueno, esto del peronismo sí, esto del peronismo no, esto del antiperonismo sí, esto del antiperonismo no. Entonces me parece que ahí logramos también calibrar la diversidad de posicionamientos que puede haber en torno al tema peronista, ¿no? Y a la identidad peronista sobre todo. Y se encuentra el peronismo en un momento con una gran sorpresa que es Carlos Menem, ¿no? Ahí hay una ruptura muy grande en 1989. Sí, yo creo que el peronismo ya venía con varias sorpresas, ¿no? A lo largo de su recorrido y creo que el Menem es una de las sorpresas más disruptivas, ¿no? Sobre todo por un programa neoliberal que va a contradecir varios de los puntos centrales del primer peronismo, sobre todo. Hay ciertas rupturas programáticas muy caras, ¿no? A la identidad peronista más bien tradicional, más bien, ¿no? Ortodoxa, pero también el peronismo tiene una gran capacidad como para asimilarlo y ponerlo dentro de una genealogía histórica, ¿no? No termina Menem de romper con el peronismo y una parte importante del peronismo no se desentiende de la figura de Menem, ¿no? Entonces también hay que pensar a esto, al peronismo, no como un único movimiento, pero también como múltiples movimientos. Y tiene una dialéctica, ¿no? Entre esa unidad y la diversidad que le permite de alguna manera mantenerse en el tiempo hasta el día de hoy y a su vez permite a muchísimos militantes o a muchísimos partidarios mantenerse dentro de un movimiento histórico y a su vez diferenciarse
de otros sectores del peronismo, ¿no? Esto sí, esto no. Esa es una constante desde los orígenes del peronismo, y creo que ahí está una de las claves de su perdurabilidad, ¿no? en el tiempo, en la idea de movimiento, en la idea de diversidad, ¿no? y en la idea de movimiento histórico, ¿no? Que va entendiendo su rol en cada una de las coyunturas, para bien o para mal, pero eso creo que le da vigencia, y lo podemos reconocer a partir de los múltiples estudios, ¿no? que tenemos sobre el tema. Y hay un concepto muy fuerte que quizás alimente esto que vos acabás de señalar. El 17 de octubre es conocido como el Día de la Lealtad. La lealtad del pueblo a Perón, que estaba preso, Sí. que es liberado y bueno, que luego va a poder ganar las elecciones a partir de ese hecho. Es recordar, se le podría haber puesto otro nombre, y es el Día de la Lealtad, concepto que el peronismo utiliza para respaldar a ese que está en un lugar preponderante, que quizás busca un liderazgo, pero que no es del agrado del otro. Pero la lealtad lo lleva a respaldarlo y a sumarse, a unirse. Sí, el Día de la Lealtad se va construyendo, ¿no? El primer aniversario del 17 de octubre es muy conflictivo. Hay varios actos, ¿no? Hay luchas de tendencia. Ya en los orígenes del peronismo, estamos pensando en el primer aniversario. Y el peronismo va rutinizando de alguna manera sus conmemoraciones, y creo que la palabra lealtad es muy importante en dos sentidos para el movimiento peronista. Una, reconocer el liderazgo indiscutido de Perón y de Eva. Y en segundo lugar, constituir de alguna manera un ícono de unidad, ¿no? Lo que no se discute. Se puede discutir todo lo demás, se puede luchar entre tendencias, pero la figura de Perón es indiscutible. Y eso logra ser efectivo, ¿no? En este libro que yo mencionaba, que escribí, que se llama El peronismo obrero, en el gremio de la carne yo encuentro 4 tendencias peronistas, ¿no? Todas reivindican la figura de Perón, pero cada una le da un significado distinto, cada una subraya distintas frases de Perón. Cada sector va construyendo su peronismo siempre con la palabra de Perón, ¿no? Entonces creo que ahí está lo interesante de esa construcción, ¿no? Del Día de la Lealtad, que permite la unidad, que pone un liderazgo indiscutible, pero que a su vez permite una diversidad interna que le da vida al peronismo y que logra, ¿no? aglutinar un montón de gente, ¿no? dentro, que no se vayan a pesar de las diferencias. Entonces creo que esa construcción, que no es desde el origen, sino que se va dando con el paso del tiempo, logró ser efectiva y perdura hasta la actualidad, ¿no? como tal. ¿Cómo observás la relación entre el peronismo y la Iglesia? La Iglesia es una institución muy fuerte en la Argentina, el catolicismo es muy fuerte en la Argentina, el peronismo es muy fuerte. Hubo distintos momentos, ¿no? Porque Perón estuvo enfrentado con la Iglesia. El Papa Francisco, que fue un crítico en su momento de Néstor Kirchner, termina muy próximo a Cristina Kirchner, a otros peronistas que lo visitan frecuentemente. ¿Cómo observas esa relación entre la Iglesia Católica y el peronismo? Bueno, creo que ahí está uno de los temas emblemáticos para entender el peronismo, ¿no? El origen del peronismo encuentra al gobierno militar y a la Iglesia en una cercanía, en una simbiosis muy importante, ¿no? Catolicismo y peronismo en los orígenes van muy de la mano, y sin embargo hacia el año 54, ¿no? encuentran puntos muy fuertes que los llevan a una conflictividad muy pronunciada, que termina, ¿no? con peronistas quemando iglesias y con la Iglesia apoyando el golpe de Estado del 55, ¿no? Entonces ahí podemos entender un poco el peronismo, no solo el vínculo peronismo-catolicismo, ¿no? Esta posibilidad de estar muy unidos en un momento y muy enfrentados en otro, y esta situación se va a dar en distintos momentos de la historia argentina. Pero si vamos a los orígenes del peronismo y al 54-55, ahí tenemos dos imágenes antitéticas, ¿no? de un movimiento que siempre tuvo, o sea, el peronismo y el catolicismo siempre tuvieron vínculos. Por momentos llegaron a conflictos sorprendentes, ¿no? Y bueno, creo que el Papa y el kirchnerismo, el Papa y el peronismo habilitan pensarlo en esta clave, ¿no? de conflicto y de consenso según las coyunturas. ¿Qué pretende decir, según tu manera de analizarlo, de entenderlo, Balbín cuando dice un viejo adversario viene a despedir a un amigo el día que va al velatorio, a los funerales de Perón? Bueno, ahí estamos en una coyuntura muy, muy distinta de la Argentina, lo que podríamos entender como el tercer peronismo.
y un intento de reconstruir la política argentina en cierta clave, que entiendo que ahí el radicalismo y el peronismo, o Balbín y Perón, podían tener ideas similares en torno a lo adecuado para la coyuntura, ¿no? Y creo que también expresa esta posibilidad de vinculación entre radicalismo y peronismo, que también está desde sus orígenes, ¿no? No son identidades tan antitéticas como en principio se pueden pensar. Tienen muchos acuerdos, tienen muchos vasos comunicantes, incluso claro. Hay muchos radicales peronistas, son muchos peronistas afines a ciertas ideas del radicalismo, lo podemos ver en el 83 también, ¿no? Esa comunicación. Sí, sí. Entonces creo que ahí Balbín hace una apuesta y también creo que hace un reconocimiento a una figura política de peso en la historia argentina, ¿no? Sí, claro. Jauretche y Scalabrini Ortiz, que eran de Forja, son dos autores que tenían algún origen en el movimiento popular radical y luego son dos pilares, digamos, de la teoría o de todos los argumentos peronistas. Sí, bueno, ahí tenemos dos casos, ¿no? Extraordinarios para pensar el tema. Y si bien se vinculan fuertemente al peronismo, y sobre todo Jauretche, ¿no? Que va a continuar en los 60 y los 70 como una figura muy influyente en torno a la reivindicación de lo nacional popular y del peronismo, nunca van a perder su identidad radical. Siempre va a militar como un radical dentro del peronismo. Lo mismo va a pasar con los católicos que se hagan peronistas. Van a ser católicos y peronistas y no van a perder esa identidad, ¿no? Ahí uno de los libros de la colección de Jessica Blanco recupera, ¿no? La militancia católica en el peronismo y cómo incluso ya volcados plenamente al peronismo, los sindicatos católicos, los sindicalistas católicos mantienen esa identidad y esa coordinación, ¿no? Creo que radicales, católicos, partidos de izquierda, militantes de izquierda que entran al peronismo, siempre mantienen sus antiguas identidades, sus raíces, ¿no? Eso es lo que hace a veces difícil de entender al peronismo desde miradas muy, muy llanas, ¿no? El peronismo tiene mucha complejidad, sobre todo debajo de la superficie. Me gustaría hablar, o que me hagas alguna referencia a algunos títulos de la colección. Por ejemplo, creo que no ha aparecido todavía, Peronismo de imprenta, comentarios sobre literatura y política, que es un libro de Omar Hacha. Bueno, es un libro que estamos corrigiendo, el autor está terminando en este momento el manuscrito para empezar el proceso de edición, acá con Euden y con Grupo Editor Universitario. Y es un libro muy interesante, más en clave de ensayo, y Omar lo que propone ahí son las posibilidades que nos da la literatura para pensar distintas aristas del peronismo que a veces la historia no habilita tan fácilmente, porque está muy apegada al archivo, al documento, a poder justificar ciertas afirmaciones. Y en cambio la literatura nos permite pensar otras dimensiones del peronismo, ¿no? Apelando a las herramientas propias de la literatura. Y en este camino Omar recupera textos de Borges, de Cortázar, ¿no? Y bueno, hace toda una genealogía hasta llegar a textos bastante actuales y a incorporar la cuestión sexual en cómo pensar el peronismo, la cuestión del conurbano, el cabecita negra, ¿no? Recupera distintas dimensiones que parecería que la literatura habilita de mejor manera, ¿no? Para pensarla en toda su profundidad. Qué desafío el de Omar, ¿no? Porque Borges quizás haya sido el mayor antiperonista que ha habido en la Argentina y el peronismo no lo quería a Borges, siendo el escritor indiscutiblemente más importante de nuestra historia, ¿no? Inclusive está esa anécdota de alguien que lo ayuda a cruzar la avenida, no sé si es la Avenida de Mayo, y le dice, discúlpeme, maestro, pero bueno, les tengo que decir que yo soy peronista, y Borges le responde, bueno, yo también soy ciego, ¿no? Claro. Pero bueno, es un buen desafío. Cortázar tampoco era peronista, inclusive alguna interpretación o análisis de Casa Tomada indica que la casa estaba tomada por los peronistas, ¿no? Que es un cuento que refiere a eso. Sí, toma ese cuento y lo piensa desde ahí, ¿no? De todo el simbolismo que tiene ese cuento y cómo Cortázar con el tiempo se va transformando, ¿no? Pero claro, se hace de izquierda Cortázar. Y tiene, de alguna manera, revisa sus posiciones iniciales, sin embargo el cuento está ahí, ¿no? Y construye toda una imaginación del antiperonismo. Y después hay otros cuentos más vinculados al peronismo que también
van reconstruyendo, ¿no? una mirada, un simbolismo, y que muchas veces son más atrevidos que los textos académicos, ¿no? Los historiadores somos más bien cautos al momento de afirmar ciertas cosas. Entonces creo que la literatura, en ese sentido, es un terreno muy fértil para el pensamiento. Bueno, Esa mujer es un cuento extraordinario sobre el robo del cadáver de Eva Perón. Debe ser uno de los mejores cuentos de la literatura argentina y es, me parece, una reconstrucción que pinta de manera perfecta lo que fue, ¿no? el robo de ese cadáver y cómo se ensañaron, ¿no? con ese cuerpo. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo la literatura nos permite, ¿no? recuperar ciertas dimensiones para pensar algo, digamos, muy llamativo de la historia argentina, ¿no? Lo que pasa con el cuerpo y con el cadáver de Eva Perón realmente tiene que seguir sorprendiéndonos. Nosotros no podemos naturalizar, ¿no? y dar por obvio todo lo que fue pasando en la historia argentina, ¿no? Fue un cuerpo que se embalsamó, que estuvo en custodia en la CGT. Es un cuerpo que custodia la CGT, no la familia, no el marido, sino la Central Obrera Argentina se queda con el cuerpo y construye ahí una especie de santuario, promete defender ese cuerpo y esas banderas, y después quienes arremeten con el gobierno constitucional, arremeten también con ese cuerpo y está cargado de simbolismo. Entonces ese cuento creo que recupera la dimensión del tema a veces mejor que algunos textos académicos, historiográficos, que siempre vale la pena leer, ¿no? Por supuesto. Y bueno, hay muchos títulos, no vamos a tener tiempo de abordarlos todos, pero a ver, hay uno sobre Eva Perón, puntales de su liderazgo, de Carolina Barri, que también está en imprenta, es un próximo título de la colección. Sí, Carolina Barri es una de las grandes especialistas del país, ¿no? De la Universidad de 3 de Febrero, del CONICET, tiene varios libros, tiene libros sobre las primeras damas, y bueno, viene trabajando nuevas dimensiones de la figura de Eva. Nos interesa muchísimo en el diálogo con Carolina el vínculo de Eva con la CGT, ¿no? Entonces, ella tiene ahí un desafío, ¿no? Eva en relación al Partido Peronista Femenino, Eva en relación a la CGT, Eva en relación a Perón, Eva en relación a la Fundación. Entonces, hay múltiples dimensiones de una mujer que en pocos años de carrera política realmente logró, ¿no? un desarrollo notable, para bien, para mal. Es indiscutible que Eva Perón construyó realmente una figura de primer nivel y que se puso en escena en aquel Cabildo Abierto, ¿no? del 22 de agosto de 1951, que todavía nos debemos análisis más profundos sobre aquello que pasó, que tal vez sea uno de los actos más multitudinarios de la historia argentina, en el cual se pidió la vicepresidencia de Eva Perón, impulsado ese acto por la CGT, que duró varias horas, y en el cual Eva Perón no pudo decir que no en la plaza, ¿no? Tuvo que renunciar días después desde la radio. Y creo que ahí hay dimensiones simbólicas del peronismo que todavía ameritan que sigamos profundizando en el tema, ¿no? Creo que la apuesta que hace Leonardo Fabio en su película Perón, Sinfonía del Sentimiento, que ficcionaliza algunas de las escenas, realmente me parecen bastante historizadas, ¿no? Bastante verídicas en el sentido de aquello que nos habilita a pensar en torno a la relación de Eva Perón y las masas peronistas, ¿no? Me parece que ahí todavía tenemos mucha tela para cortar, y creo que el libro de Carolina Barri va a ser muy importante en torno a estos temas. Gustavo, muchísimas gracias y felicitaciones por la colección. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por la entrevista. Y nos vamos, como siempre, recomendando un libro de UDEM, un clásico de la editorial universitaria, en este caso, Manual de Manejo Costero para la provincia de Buenos Aires. Es un libro de Federico Isla, geólogo, docente de nuestra universidad. Hasta la próxima.